Personalmente, me parece que está como en decaimiento. La fuerza que tenía esta comunidad en años anteriores eh, ya no tiene tanta, eh, parece que no se le da tanta importancia, me parece a mí, sobre todo después de la pandemia. Entonces, parece como que la pandemia nos disgregó. Y de lo último que tengo conocimiento en este sentido, fue un grupo que fue muy importante, para la redundancia, que fue muy importante hace algunos años. Ese grupo se llamaba Contra Natura. No tuve oportunidad de asistir a muchas de sus actividades, pero me parecía un grupo bien cohesionado. Ese era el grupo de Rodrigo Navarrete. Rodrigo Navarrete, Sí, con exactamente. Gisela Cossack, Con que era Gisela gente de Cossack, humanidades, ¿verdad? exactamente. Sí. Pero bueno, después parece que todos ellos, Rodrigo murió, Gisela se fue a otro país, eh, y, y bueno, se quedaron los muchachos como sin dirección, ¿no? Me parece. A lo mejor, pienso yo, es posible que existan otros grupos allí. No habrán tenido mucha publicidad, etcétera, etcétera, pero yo estoy seguro que eso se va a volver a retomar. En ese sentido, yo te puedo hablar desde mi experiencia personal. Yo he tenido alumnos trans, he tenido alumnos gay, alumnas lesbianas, y siempre he promovido el máximo respeto por ellos. En ese sentido sí he visto una evolución. Recuerdo que hace como más de 10 años, yo pasaba la lista, ¿no? Y empezando el año, pues, porque mi materia es anual, empezando el año yo pasaba la lista, y cuando llegaba a un nombre determinado de un muchacho, nadie contestaba. Y así fue la segunda clase, la tercera clase. A la cuarta clase se me acerca, perdón, el nombre en la lista era el de una muchacha. A la cuarta clase se me acerca un muchacho y me dice: mire, profesor, yo soy fulana de tal. Claro, yo lo miré, y el muchacho tenía barba y todo, y yo le dije: ah, bueno, ok. Me dice: yo soy un alumno trans, o yo soy un hombre trans. Ok, chévere. Y inmediatamente lo que le pregunté fue: ¿cómo quieres que te llame? Él me dijo: quiero que me llame tal. Entonces yo taché el nombre de la lista y le puse el nombre que él quería. Entonces, él sí me dijo que quedara eso entre nosotros, porque eh, él no quería suscitar ninguna reacción con sus compañeros, ¿no? Digo esto porque esta fue una de mis primeras experiencias en tener alumnos trans. De hecho, yo le dije: recuerda, si tienes algún problema, sea con un grupo de alumnos, con algún alumno, inclusive con otros profesores, vienes directamente a mí, que yo me voy a encargar de eso. Entonces, me acuerdo, tuvo una sonrisa así, maravillosa, y me dice: no se preocupe, profesor. Pasó ese año y después vino, muchos años después, hace poco, me tocó también, esta vez, una alumna trans. Y me lo dijo, ¿no? Entonces yo estaba a punto, ¿no?, de soltar mi discurso que había soltado con el otro, pero me di cuenta de que había como un cambio.
tenía un grupo de compañeros, un grupo de compañeros que siempre estaban con ella y de alguna forma la protegían. Entonces, eso me agradó muchísimo, porque inclusive ella, así como anécdota, se quedaba siempre de última cuando teníamos examen, siempre se quedaba de última, y los muchachos, su grupo, siempre la esperaba afuera. Entonces, sí me pareció que allí había un cambio, ¿no? Este, Antes supongo que cualquier alumno que fuera, no sé, homofóbico, por la apertura que se da al entrar en la universidad, pues se quedaban callados y no se atrevían a decir nada. Por lo menos no en mi clase, no en mi escuela. De resto, de hecho, en mi materia, tal vez yo sea el único profesor que da, yo doy análisis literario, ¿no? Y voy por las diferentes disciplinas, psicología, psicoanálisis, antropología, etcétera, etcétera, por las que un analista puede acercarse a un texto literario. Y entre esas escuelas yo doy la teoría queer, los LGBTI, etcétera, etcétera. Mira, desde donde yo estoy, que no soy muy público tampoco, no conozco alguna iniciativa. Sé que si hay ciertos problemas con este grupo, entonces puedes ir a una autoridad, pero ya queda en la autoridad lo que se tiene que hacer. Debe haber una reglamentación, pero en verdad yo no la conozco. Debe es que debe hacerse. Debe hacerse. Sí, Debe hacerse y entonces creo que cuando hay en esos temas de hostilidad, de acoso, tanto por ejemplo en el caso de mujeres o de otras poblaciones vulnerables como pueden ser afrodescendientes, Ajá. entonces hay una autoridad a la que los alumnos pueden concurrir. ¿Cómo es eso? Creo que sí, pero lo que yo he escuchado, porque no me ha tocado ningún caso de esos, yo he escuchado que se van a la autoridad, o sea, no sé, al director, por ejemplo. Debería haber un departamento o algo que pueda recibir esas quejas y actuar a continuación. Porque la Organización del Bienestar Estudiantil, OVE, de toda la vida, no tendrá un área donde puedan apoyar. No sé, pecando en mi ignorancia, en verdad no sé. Sí. ¿Cómo sí percibes cómo crees que son esas libertades? Por ejemplo, yo desde mi trinchera, ¿no? Yo no veo violencia. A lo mejor veo una aceptación y en algunos casos una tolerancia, ¿no? Pero tolerar no es lo mismo que aceptar. Yo puedo tolerar algo, pero no estar de acuerdo contigo y no tengo por qué aceptarlo. Entonces, eso me parece que hay con ciertas personas, por ejemplo, ciertos alumnos o ciertos profesores que toleran eso, pero es porque ya, me parece a mí, estamos en una universidad y estamos en un ambiente mucho más abierto, donde no se aceptaría ningún tipo de violencia a estas minorías. Entonces tú cuando dices tolerar es que hay muchos profesores que terminan de alguna manera aceptando que en esa diversidad de personas que concurren al aula hay personas trans, hay personas, hombres gays, hay mujeres lesbianas, bisexuales, qué sé yo, o de diversa orientación, identidad o expresión de género, que de alguna manera en la universidad hay esa tolerancia. Hay esa tolerancia, por lo menos en la zona, en el ambiente donde yo me desenvuelvo. Que es la Escuela de Humanidades, ¿no? Sí, que es en la Facultad de Humanidades. De hecho, es mi impresión, me parece que en la Facultad de Humanidades hay mucha más aceptación y tolerancia que inclusive
en la Facultad de Ciencias. ¿No? Pero esto es muy, muy personal. De hecho, he oído ciertos episodios, ¿no? Que algunas veces se hacen en esas escuelas, ¿no? Tal vez porque, bueno, no sé, ciencia es una cosa de utilizar esto y a veces me puede parecer, aunque sé que hay profesores homosexuales, aunque sé que hay alumnos homosexuales y trans, creo que la tolerancia baja mucho en ese sentido. Sí, porque no será posible que existan vocaciones que están relacionadas a la identidad o a la expresión de género, ¿verdad? Exactamente. O a la orientación sexual. Claro. Es decir, que hay más gente gay que tiene tendencia, por ejemplo, a estudiar arte. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí, Sí. claro, puede ser. Pero también también me parece que eso ha sido por presión social, Sí. ¿no? En ese sentido, si alguien es gay y estudia arte, entonces tiene más posibilidades de expresarse que alguien que estudie química o física, ¿no? Yo recuerdo, Juan Carlos, que cuando yo estudié en la Central, yo estudié entre el 70 al 75, cuando yo salí en Derecho. Por supuesto que eso no, hablar de estos temas, hablar de estos asuntos en la universidad, eso no era posible. Es decir, uno vivía en el closet. Y recuerdo que Derecho, como actualmente, está al lado de Ingeniería. Era una cosa horrible, es decir, yo pasar por en algún momento hay una salida de Derecho que desemboca a donde está el cafetín de Ingeniería. Ajá. Ajá, y uno puede llegar ahí así como Humanidades también, ¿verdad? Hay un costado por el que uno se encuentra con el cafetín de Ingeniería. Yo esa zona le tenía miedo porque era tan profundamente machista todo lo que ahí ocurría, el acoso, la gritadera de los estudiantes, se formaban unos bullying horribles de yo no sé de qué era, y como eran mayoritariamente hombres los que estudiaban en ingeniería, había muy pocas mujeres, la situación era bien incómoda y violenta, es decir, yo esa era una facultad que le tenía pánico. En cambio, arquitectura, que tenía fama que era la facultad de los gays, era una facultad donde uno iba, era una más distendido, era todo más chévere, uno compartía con la gente en los pasillos de una manera más... Yo nunca en mi vida, en los 5 años que estuve en la UCB, entré a ingeniería adentro. Yo le tenía miedo a todo ese recinto. Ese recinto era muy violento y muy agresivo para mí. Sí, y eso que yo veo o entiendo que yo no era un hombre gay con una expresión de género tan marcada que se me pudiera identificar, pero la situación, uno se autorreprimía porque había mucho miedo. Claro, y en ese tiempo más. En ese tiempo más. Sí, precisamente por eso que te dije que en mi materia, en mi materia son 2 años, ¿no? En el primer año les doy así como que es una materia de carpintería, es decir, desaprendes, los obligas a desaprender todo lo que saben en cuanto a escritura y lectura y vuelven a aprender más, no sé, correctamente. Y además de eso, por ejemplo, implemento siempre temas como la argumentación. Entonces, para formar una conciencia crítica, para enseñarles que no todo lo que les dicen es verdad, que ellos puedan aprender a dudar. Y bueno, en segundo año, cuando ellos ya están finos en eso, en segundo año es cuando hablamos del análisis, el análisis para textos homoeróticos, el análisis para textos queer. Entonces yo creo que soy el único profesor, ¿no? Porque somos como 5 profesores que damos la misma materia,
creo que soy el único profesor que da eso, que da ese tema, ¿no? Con esa visión incluso. Esa visión, Ajá. sí, porque son muchos temas. O sea, Ajá. se ve allí antropología, sociología, aplicados al texto literario. Ajá. Entonces, pero también como estos son temas muy nuevos, o sea, por ejemplo, la teoría queer, etcétera, etcétera, yo me acuerdo que cuando la empecé a implementar, hace muchos años, cuando la empecé a implementar, fíjate lo que ocurría, veía que había una falta en el programa para hablar de estas cosas. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a hablar de eso, los salones se me llenaban. Se me llenaban. Prácticamente tenía gente sentada en mi escritorio, sentada en el suelo, etcétera, etcétera, porque no había nadie que les hablara de eso. Y no todos los que entraban eran gays. Claro. Entonces, de alguna manera, ese discurso, hay la gran posibilidad de que a través de la enseñanza y el discurso, digamos, de lo clásico, uno puede introducir a través de visiones y perspectivas diversas o diferentes temas que están relacionados a hacer que la gente sea más libre y más tolerante, ¿verdad? Sí. Y ahora me parece bien que, por ejemplo, claro, eso que te estoy contando pasaba hace 5, 6, 7 años, ¿no? Ahorita no, ahorita ya todo es normal. Ahorita llego, hablo de eso y están mis alumnos, ¿no? Porque me parece que ya la gente, los muchachos están más informados. Mira, eso afecta en su manera de verse a sí mismos, ¿no? Generalmente, cuando ellos entran a la universidad, entran en una edad en que ellos todavía se están conociendo y se conocen a través del otro. Y siempre hay en ellos una necesidad de aprobación. Cuando ellos no la tienen, dan media vuelta y se van. De hecho, parte de la gran deserción escolar que existe tiene que ver con estos muchachos que no los aceptan, les hacen bullying, por ejemplo, y en eso sí yo soy un tirano en la clase. O sea, si yo llego a hablar una vez, me molesté muchísimo, y bueno, se lo dije, los regañé. Si yo vuelvo a ver algún abuso, algún bullying, no sé qué, se las van a ver conmigo y yo los voy a llevar hasta la última consecuencia. Pero lo dije así porque estaba fuera de mí, ¿no? Y no porque haya sido uno de mis alumnos, sino que algunos de mis alumnos participaron en un bullying con otro muchacho, con una muchacha trans que estudiaba otra carrera. Y entonces eso se dispersó. Entonces, básicamente es eso. O sea, el que los afecte la visión que tienen de sí mismos, el que no estén seguros de lo que son porque están construyendo su identidad. Y básicamente porque al principio tú necesitas de los otros para construir tu identidad, sobre todo cuando es un niño. Claro. Porque no tienen otros referentes para hacerlo. Ya en la adolescencia. Y en la adolescencia, más peligroso todavía. Sí. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a las autoridades, sean autoridades esas que llamamos, entre comillas, que parece que fueron una entelequia, pero hay unas autoridades, las autoridades de la UCB, que tendrían que tomar en cuenta ese tipo de cosas? ¿Qué recomendarías tú? Claro, de lo más general a lo más particular, muchas de las personas, inclusive autoridades, permiten que sus creencias religiosas o políticas, de derecha o de izquierda, de alguna forma obnubilen las decisiones que tienen que tomar por los demás, ¿no? Y yo veo esencialmente eso en algunos profesores,
Entonces, para mí sería, por ejemplo, formar grupos, ¿no? Y básicamente grupos pequeños, porque en los grupos pequeños tú tienes más oportunidad de abrirte y entras más rápido en confianza que un grupo muy grande. ¿Y grupos docentes, dices tú, de profesores o de profesores y alumnos? ¿Cómo? Un grupo de profesores y alumnos, ¿no? Que, claro, los profesores deberían estar preparados para eso. O sea, sin necesidad de anteponer algunas creencias limitantes que ellos pueden tener, ¿no? Sobre este grupo, y estar abiertos para Sí. que... ¿Y quién sería la autoridad en una universidad como la UCB que bajaría esa recomendación, por ejemplo, en una facultad, en una escuela y en el ámbito todo universitario? ¿Quién es esa autoridad que podría determinar una política que oriente a los docentes, en este caso, que son bastante responsables en relación al manejo de los estudiantes y la aproximación a los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo resolver? ¿Quién sería? Mira, ¿Quién crees tú que podría ser eso? para mí eso tendría que ser, no sé, desde el decanato, y que el decanato de alguna forma se reúna con los directores de escuela y que los directores de escuela lleven ese mensaje a los profesores. Y eso ya prácticamente es por facultades. Es por facultades. Ajá. Porque en el ámbito de toda la universidad, toda completa, sería de la rectoría. De la rectoría. Que debe haber alguna que tenga que tener eso. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Uh-huh. La cosa es que yo veía que había más actividad con respecto a eso antes. Ahorita, como te dije, después de la pandemia, bueno, como sucedió con muchas cosas, pues, y muchas actividades. Juan Carlos, un millón de gracias. Gracias a Chéverísimo. ti. Sí, sí, bueno, Chévere, muy pronto la interesante. vas a ver. Gracias por la oportunidad. Ok. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Desde aquí de nuestro estudio 21, gracias por esta intervención y por haber venido acá para esta nueva publicación de Entendido 2.0 que se publican todos los 21 de cada mes. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy.